a trabajar un poquito con el reino Animalia. Bien. Después ustedes van a continuar esta semana, no nos vamos a ver tanto como la semana pasada, pero después van a continuar, ¿bien? Hoy vamos a intentar ver lo que más podamos, ¿sí? Y después continuarán con la profe Dani, ¿bien? Bien, entonces hablemos primero del reino Animalia, ¿sí? Algunas cosas básicas que nosotros tenemos que saber cuando hablamos sobre todo de animales, porque automáticamente cuando nosotros decimos animal, ¿qué pensamos? Perro, gato, caballo, pez, quizás como mucho, ¿bien? Pero, digamos, hay muchos otros animales que no son los típicamente, que nosotros, los que típicamente conocemos, ¿bien? Tenemos las esponjas, ¿sí? Las estrellas de mar, el coral, un montón de otros animales de rasgos muy diferentes, ¿bien? Digamos, las cuatro cosas básicas que tienen los animales en cuanto a su estructura y su organización celular, sus características generales, es que todos son pluricelulares, es decir, tienen al menos más de una célula. Todos obviamente tienen célula eucariota, estamos hablando de dominio eucaria. No tienen pared celular, es decir, estamos hablando específicamente de célula animal, nadie tiene pared celular acá. Tienen motilidad, es decir, ¿a qué nos referimos con este amplio espectro de la motilidad? Porque por ahí uno se imagina, bueno, tipo los animales que caminan, los que corren, los que reptan, qué sé yo, pero hay muchos animales que son sésiles, como por ejemplo cuando volvemos a hablar de las esponjas. Un animal que es sésil, sésil implica sentado. Entonces, un animal que está quieto. Pero una característica para ser considerado animal es que en algún momento de esa vida, ¿sí? De ese ciclo vital, ese animal haya presentado alguna especie de motilidad. Entonces, motilidad en alguna de sus fases, ¿bien? En alguna de las etapas de su ciclo de vida, ya sea en su estado embrionario, en su estado de adultez o algún estado, tiene que haber desplazamiento. Bien, en general relacionamos al desplazamiento o esa movilidad para captar alimento, pero también puede ser para, por ejemplo, para reproducirse o alimentarse en estados básicos. Bien, forman parte, ¿sí? Digamos, los animales, el reino Animalia junto con el reino Fungi conforman un grupo que se llama Ophistocontes. Bien, que no es mucho, digamos, nada muy especial, sino que es un grupo donde se caracteriza a los hongos y a los animales, ¿sí? Bien, eso es importante aclararlo. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Sí? Sí, yo, profe, con la última palabra, Ophistocontes, o sea que relaciona a ambos reinos, digamos, es un grupo que relaciona a los dos reinos, ¿puede ser? Algo así, no necesariamente, digamos, no es necesariamente un grupo, ¿cómo te digo? A ver, estamos hablando de que en algún punto, o sea, cuando hacemos referencia a este grupo Ophistocontes, por así decirlo, nosotros estamos diciendo que los animales y los hongos, o sea, el reino Animalia, el reino Fungi, en alguna parte, bien, perdón, que alguien me escribió y no, ¿qué me dice? ¿Puede volver a explicar lo de motilidad? Sí, ahí te lo explico. Espérate que le explico primero lo de los fistocontes. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que en alguna parte, bien, de un ancestro común, los animales y el reino, o sea, el reino animal y el reino fungi, podrían haber surgido de un mismo lugar, de un mismo ancestro. Bien, y ese clado del cual surgen es el clado Ophistocontes. ¿Sí? Sí, sí, ahora sí, profe, ya lo puedo relacionar. Bien, eso es. Porque no sé si lo tienen así como explicado bien detallado en la teoría, pero se los digo porque se los menciona en el apunte de clase, entonces quería que supieran eso. Bien, es como que se puede llegar a trazar un ancestro común entre fungi y reino animalia, y ese
ese ancestro sería el clado Ophistocontes, ¿bien? Incluye otros animales, sí, pero nosotros vamos a mencionar estos dos nada más. Bien. Me preguntaron por lo de motilidad. Bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Me dice Cami, ¿todos son pluricelulares? Sí, todos son pluricelulares. Incluidas las esponjas, que es el animal más rudimentario, más básico, todos son pluricelulares. Volvamos a lo de motilidad, por favor, así le resuelvo la duda a la Juli. A ver, cuando nosotros hablamos de motilidad, estamos hablando de desplazamiento. ¿Bien? Si hablamos de motilidad, hablamos de desplazamiento, que es algo que hemos estudiado cuando estudiamos células. Bien, que nosotros estudiamos como conceptualmente cuáles eran las proteínas y los organoides y lo que sea que participaban en el movimiento celular, la motilidad celular. Bien, alguna forma de desplazamiento. Entonces, cuando hablamos de motilidad, hablamos de alguna forma de desplazamiento. Algunos animales reptan, otros están en cuatro patas, otros caminan, algunos, no sé, trepan, ¿sí? Otros saltan, ¿bien? Hay muchas formas diferentes de motilidad, ¿sí? Ahora, para que un animal sea considerado animal, debe ser una condición que presenten esta motilidad, ¿bien? Es decir, en alguna de las fases de su ciclo vital, o sea, desde el momento en que es fecunda, o sea, se genera el cigoto y comienza a dividirse, hasta que ese animal muere, en alguna de esas fases, el animal debe presentar movimiento, motilidad, ¿bien? Puede ser en algunos animales que tienen un estado embrionario especial, puede ser en un estado embrionario en el cual se mueven, ¿sí? Como sería el caso de las esponjas, ¿bien? Las esponjas son sésiles, es decir, las esponjas uno las ve y están apoyadas en algo o han crecido sobre algo, se han desarrollado sobre algo, ¿bien? Presentan como una especie de piel, las podemos considerar de esa manera. Pero no se mueven para captar alimento. Siempre que uno dice motilidad, lo vincula con la captación del alimento, ¿bien? Una esponja no se mueve, es filtradora, no capta alimento. Bien, entonces, en alguna etapa de esa vida, de esa esponja se movió, se desplazó. Bien, a eso hago referencia con la motilidad y que en alguna etapa de la vida, en algún ciclo de la vida, ¿se entendió? ¿Sí? Cami, tu duda también quedó salvada cuando que me preguntaste por los, si son todos pluricelulares. Sí, bien. Continuemos entonces. Bien, entonces esas son las 4 características generales en cuanto a estructura de organización. Fíjense, tenemos hábitat, lógico, los animales viven de muchas formas, ¿sí? Tienen forma de vida libre, son terrestres, son acuáticos, algunos pueden ser parásitos, bien. Sus hábitos de nutrición en general, ¿sí? Son heterótrofos por ingestión, ¿sí? Algunos son heterótrofos por otras cualidades, pero son heterótrofos, ¿sí? Como dijimos la esponja, heterótrofo por absorción, que es diferente. Bien, ingestión es otra cosa, ingerimos por una cavidad. Bien, pero somos heterótrofos. Todos los animales son heterótrofos, ¿sí? La forma de reproducción es sexual. Bien, es decir, hay animales que son hermafroditas, es decir, en un mismo pie existen ambos sexos, o animales que tienen sexo separado, es decir, que existe un macho y una hembra. Bien. Algunos animales, pero son los menos, tienen reproducción asexual. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Esto? Profe, ¿qué quiere decir que sean hermafroditas? ¿Lo puedo repetir? Hermafrodita quiere decir que, digamos, en un mismo organismo va a existir órganos reproductivos, ¿sí? Masculinos y femeninos. Bien, es decir,
que un mismo organismo, o sea, no necesita de otro para producir la reproducción sexual, igual reproducción sexual, ¿bien? Sino que en un mismo pie, o sea, en un mismo organismo existen los órganos masculinos y femeninos, ¿sí? Y sexo separado es que existe un macho y una hembra. O sea, para los animales, por más que eso suene horrible, para los animales vamos a decir macho y hembra. ¿Bien? Sí, sí, profe, ahora sí, gracias. Bien. Típicamente, por ejemplo, las plantas, muchas plantas tienen la cualidad de ser hermafroditas, ¿sí? Pero también los animales tienen la cualidad de ser hermafroditas. Bien, continuemos. Acá les he puesto, ay, no se carga, ahí está. Bien, acá les he puesto una imagen, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Alguien sabe qué es esta imagen que estamos viendo acá? Un árbol filogenético. Sí, muy bien. Eso es un árbol filogenético. Bien. A ver, ¿por qué? ¿Por qué lo pongo? Digamos, porque es importante tenerlo en cuenta acá. ¿Sí? Digamos, para interpretar las relaciones evolutivas que existen entre los organismos, bien, nosotros vamos a utilizar el árbol filogenético. ¿Sí? Cada ramificación que nosotros vemos en este árbol, bien, es una clasificación jerárquica de un grupo que va a estar incluido dentro de otro grupo más inclusivo. Es decir, por ejemplo, fíjense que en la parte inferior dice coanoflagelado colonial ancestral, y después se deriva una ramificación que dice Eumetazoa. Bien, es decir, que Eumetazoa está contenido dentro de los coanoflagelados coloniales ancestrales. Bien, fíjense, porífera, ese que dice porífera son las esponjas. Es decir, es un organismo que no han existido, no se ha abierto ese árbol filogenético, no hay evolución, o sea, no ha evolucionado. ¿Sí? Este pedazo de árbol filogenético, porque obviamente este no está completo, es como lo que nosotros vamos a abarcar en la unidad de reino Animalia. ¿Sí? Eumetazoa, que son los verdaderos animales, el clado bilateralia y dentro los deuteróstomos, ¿sí? Y ahí vamos viendo algunos otros, pero ya los vamos a ir abriendo esto que dice acá, ¿sí? Entonces nosotros dijimos que el esquema era un árbol filogenético, entonces acá nosotros vemos reflejada la evidencia de que todos los linajes que vamos a estudiar divergieron a partir de un ancestro común, ¿bien? Desde la base hasta la actualidad. ¿Sí? Eso, por eso está representado, por eso se los he puesto, porque era importante que ustedes lo sepan esto, ¿bien? Bien, ahora, vamos con algunas cositas, ¿sí? Ustedes, desde la Facultad de Ciencias Médicas, sí, cuando se les baja el cuadernillo del PRE, se les dice, bueno, chicos, en realidad nosotros lo que vamos a estudiar es el clado bilateralia y dentro el clado de deuterostomía, sí, eso es son como los grupos de animales que vamos a estudiar. Hay cientos de grupos animales, es súper amplia la diversidad animal, entonces acá se les hace hincapié únicamente en esto, ¿bien? No se les hace hincapié en todos los clados, ni todas las divisiones, ni todas, nada, no. Solamente vamos a estudiar esto, ¿bien? Eso es importante también. Entonces, como dijimos, lo que nosotros vamos a estudiar es el clado bilateralia, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Clado bilateralia, cuando nosotros hablamos de clado bilateralia, estamos hablando de ciertas características. Primero que nada, ¿sí? Cuando nosotros decimos animales que pertenecen a este clado, estamos hablando de animales que poseen simetría bilateral con desarrollo triblástico. Chino estas palabras, pero las vamos a ir abriendo, ¿sí? Todos los animales que están incluidos en este grupo, ¿bien? Tienen simetría bilateral, ¿bien? Hay una excepción, ¿sí? Que son los equinodermos, que tienen simetría radial en su estado adulto, pero en un estado embrionario, o sea, en un estado de su desarrollo previo a llegar al estado adulto, poseen la simetría bilateral.
Miren atentamente la imagen, por favor, ¿sí? Cuando nosotros, o sea, cuando los animales tienen simetría bilateral, nosotros estamos hablando de que se organiza el cuerpo a lo largo de un eje longitudinal, es decir, así, ¿bien? Longitudinal, ¿bien? Entonces nosotros tenemos mitad derecha, o sea, mi derecha, y mitad izquierda, ¿bien? Estas imágenes son especulares, es decir, no son iguales, son espejo, ¿bien? No son imágenes iguales, no son idénticas, sino que son espejo, ¿bien? Así, mitad eje longitudinal, mitad derecha, mitad izquierda, ¿bien? A su vez, ¿sí? Digamos, a partir del desarrollo, o sea, el estudio, el análisis de la simetría bilateral, nosotros podemos, o sea, se facilita lo que es la locomoción, ¿bien? Porque, digamos, versus los animales que poseen simetría radial, que son sedentarios, ¿bien? O poseen un movimiento muy lento, ¿sí? Entonces, facilita porque genera la locomoción, es decir, el avanzar de forma que permita justamente el avance. Bien, ahora, otra cosa que genera, perdón, la simetría bilateral, ¿sí? Serían otras dos partes, que sería dorsal y ventral. Es decir, si nosotros nos atravesamos así, de forma transversal, ¿bien? Así, transversal, longitudinal, transversal, ¿bien? Es decir, vamos a ver un corte, digamos, a lo largo, así, ¿sí? En Profe, ese eje, no la cuando estábamos nosotros, viendo sí, cuando estaba explicando. No sé si estaba explicando con movimientos, pero no. Va, ay, yo no pude verla. sí, El principio sí, pero ya después de el esto eje no. longitudinal, Sí, sí lo puedo volver a hacer. bueno, bien, entonces tenemos, por ejemplo, se los voy a hacer con otro objeto, para que sea más fácil. Por ejemplo, tengo el control remoto, es lo que tengo a mano, ¿sí? Eje longitudinal, ¿sí? A lo largo. Entonces dividimos mitad derecha, mitad izquierda, ¿sí? Esa sería una parte de lo que es, lo que incluye la simetría bilateral. Luego tenemos eje transversal, ¿bien? Es decir, que nos va a dividir en dorsal, ¿bien? Dorsal y ventral. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros vamos a usar, digamos, las palabras dorsal y ventral para definir cuando un organismo está, o sea, dónde tiene la cabeza, por así decirlo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos de pie, ¿sí? Dorsal, dorso, ventral. Dorsal, ventral. Bien, y si es así, es anterior y posterior. ¿Sí? Derecha, izquierda, si el eje corre así, si el eje corre así, sería dorsal la parte de atrás, ventral, ¿bien? Y luego tenemos anterior, si el eje corta así, anterior y posterior. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entendió con el dibujito del control? Después ustedes practíquenlo con su control remoto en su casa. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bien, esto por un lado hemos explicado la simetría bilateral. Entonces tenemos tres ejes, imágenes especulares en general, y si no, implica diferencias, que ahora lo vamos a analizar un poco más esas diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, o sea, en los animales que tienen esta simetría, esta organización, vamos a encontrar que las células sensoriales, es decir, células que permiten la detección de estímulos, ¿sí? Se van a concentrar en el extremo anterior, es decir, si nosotros cortamos acá, el extremo anterior. Entonces, en esta porción, o sea, que sería para los seres humanos esta porción, ¿sí? La porción de nuestra cabeza, en general. Pero no todos los animales tienen una cabeza propiamente,
¿sí? Una zona definida, cráneo, etcétera, sí, a eso me refiero, ¿sí? Sino que hay zonas donde hay concentración de células sensoriales, ¿bien? A estas células sensoriales se observa que hay un agregado de células nerviosas, ¿bien? Y esos dos conjuntos de células forman algo que se denomina ganglio, que es un precursor del cerebro, porque en el amplio espectro que son los animales, no todos tienen un cerebro propiamente cerebro, ¿sí? Sino que algunos tienen ganglios, otros tienen algunas otras formas de esta organización del sistema nervioso, si no todos tienen sistema nervioso, ¿bien? Pocos son los que tienen verdadero sistema nervioso, ¿bien? A su vez, ¿sí? Aparte de estos ganglios que están organizados en una región, ¿sí? En la región anterior, vamos a encontrar que muchas veces las estructuras que son útiles para la ingesta, ¿sí? O para capturar alimento, están ubicadas también en esta misma región, ¿sí? Mientras que versus, digamos, las estructuras digestivas, excretoras o reproductivas que están en la región posterior, ¿sí? En la región posterior. Bien, justo ahí tiene una raya, no sé si algo sabe, pero región posterior, ¿sí? Entonces, estas concentraciones de células y de las estructuras asociadas a la captación de alimento, eso se conoce como cefalización, ¿bien? Que es una característica que tiene este clado, ¿sí? El clado bilateralia, los animales tienen, aquellos animales que pertenecen a este clado tienen cefalización, es decir, quizás no existe una cabeza propiamente dicha como cabeza, pero hay una zona donde está concentrada las células sensoriales y las células nerviosas, ¿sí? ¿Se entendió esto de cefalización? Profe, entonces seríamos cefalización a los animales que digamos que no tienen cerebro, por decirlo así. O como es, pero no ¿Cómo, entendí. cómo? No, no. A ver. ¿A qué se refiere cefalización? O sea, ¿es como un cerebro o qué? No, no necesariamente. Forman los ganglios, que es un precursor del cerebro. O sea, hay animales, yo sé que quizás esto es como bastante complicado de entender porque uno imagina los animales típicos y sí, sabemos que todos esos animales tienen un sistema nervioso, o sea, son, digamos, tienen un sistema nervioso, una organización más similar a más evolucionada a la que tenemos nosotros, pero hay animales que no tienen un cerebro, ¿sí? Sino que tienen en un extremo. Bien, ponerle acá, tienen concentradas células sensoriales y células nerviosas y eso les permite detección de estímulos, detección de las presas, cosas básicas, elementales, que permitiría, digamos, un cerebro, pero mucho más rudimentaria. Bien, no implica la aparición de un cerebro, la cefalización, implica que hay una zona donde va a estar concentrados los elementos que nos permiten detectar comida, peligro, no sé si peligro, nos permiten detectar alimentos, nos permiten detectar formas, o sea, para poder reproducirnos, etcétera. Bien, eso implica la cefalización. En el caso de ponerle nosotros, que estamos dentro de este clado, ¿sí? Nosotros sí tenemos una zona, una región, bien, tenemos una cabeza con un cuello que la sostiene, tenemos cráneo, bien, está sumamente protegido nuestro cerebro por múltiples capas, a su vez nuestro cerebro es una estructura sumamente compleja, organizada, que consiste en un sistema nervioso, ¿sí? Pero no todos los animales tienen eso, ¿sí? Sí, profe, ahora entendí. Gracias. ¿Mejor? Bien. Profe, entonces, algunos animales pueden ser las esponjas para ir... Claro, Ah, sí, ahora sí la entendí ya. pero ponele, algunos animales pueden ser, o sea, dentro de este clado, porque las esponjas no pertenecen a este clado. Nosotros estamos hablando clado bilateral, las esponjas son de otro clado, o sea, pertenecen a otro grupo. Bien. Dentro de este mismo clado,
digamos, en cuanto a esta estructura de cefalización, animales de decir que no tienen cerebro ni una cabeza propiamente dicha, sino que tienen los ganglios, ¿sí? O estructuras que le permiten la detección sensorial, esos pueden ser, por ejemplo, hay los gusanos, ¿bien? Hay un montón de gusanos, hay un montón de, ahora vamos a ver un montón de organismos, ¿sí? Pero ustedes van a ver que hay un montón de organismos que nosotros conocemos, ¿sí? Que pertenecen a este clado, que no tienen una cabeza propiamente dicha, ¿sí? Un cerebro propiamente dicho. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí se entendió. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Seguimos. Bien. Ahora, esto les va a flashear la cabeza porque siempre pasa. Otra cualidad específica de este clado es que estos animales son triblásticos. Y ustedes me dirán qué corno. Bien, entonces miren por favor atentamente la imagen porque la imagen les va a ayudar mucho a comprender de qué estoy hablando, ¿sí? Los animales bilaterales son todos triblásticos. Todos. ¿Sí? Ojo ahí. ¿Qué quiere decir triblásticos? Que tienen 3 capas de tejido embrionario o capas que se denominan capas germinales. ¿Qué quiere decir esto? Esto todavía no lo han estudiado porque esto lo van a ver más adelante, pero es así. Se forma el cigoto, ¿no es cierto? Hay fecundación, ¿no es cierto? Se forma el cigoto. Básico, óvulo, espermatozoide, estructura reproductiva, se forma. Bien, se forma el cigoto. Esa célula, digamos, ¿cómo pasa de ser un conjunto de células a ser un organismo? Un perro, un gato, un ser humano, ¿sí? Un pájaro, una serpiente. O sea, ¿cómo? Bien, entonces, ¿sí? Ese cigoto se va dividiendo. Se empieza a dividir. Se divide y genera una organización especial que permite luego el desarrollo de otras capas, es decir, de todo lo que nosotros, todas las estructuras externas que nosotros conocemos se desarrollan a partir de esas 3 capas embrionarias, que son ectodermo, endodermo y mesodermo. ¿Sí? Son capas. Entonces, por favor, miren atentamente la imagen que les estoy poniendo, porque les va a ayudar verdaderamente a comprender. ¿Sí? Entonces, fíjense, en la esquina superior a su izquierda, dice 2 capas sin celoma. Es decir, que hay animales, bien, que les falta una cavidad, una de estas capas, bien. Y después el resto todos tienen las 3 capas. Es decir, que hay animales que tienen 2 capas y otros que tienen 3 capas. ¿Sí? Bien, vamos por parte. El ectodermo, ¿sí? Ecto va a ser la capa más externa. Si decimos 3 capas, vamos a tener la capa más externa. Esa se va a llamar ectodermo. De esa capa derivan los tejidos como la piel, ¿sí? O la epidermis. Bien, y también el tejido nervioso. Luego tenemos el endodermo. Del endodermo, ¿sí? Que sería como la capa intermedia, miren atentamente la imagen, ¿sí? Sería la capa, digamos, interna es el endodermo, ¿sí? Endo, interior. Meso es el medio, ¿sí? El endodermo, que es la capa del interior, ¿sí? Van a derivar los órganos digestivos, ¿bien? Y lo que sería el tejido muscular. Y luego del mesodermo, que es la capa del medio, entre el ecto y el endo, tenemos el mesodermo.
Del mesodermo deriva todo lo que es el tejido conectivo y casi todas las otras partes corporales que no caben en esos dos grupos que denominamos recién. Bien, entonces, ¿sí? Tenemos esas tres capas. ¿Hasta acá? ¿Se entendió esto? Profe, ¿qué se ha Qué encontrado silencio. en el endodermo? Del endodermo no se encuentra, ojo, derivan del endodermo los órganos digestivos y el tejido muscular. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Es decir, cada una de estas capas, la presencia, o sea, a ver, ustedes imagínense, por ejemplo, no sé qué puedo utilizar acá que pueda permitir, digamos, que ustedes comprendan. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, esta estructura, ¿no es cierto? Este es el cigoto, una estructura, nada, no tiene nada, cigotos, un montón de células, ¿sí? ¿Cómo llega el cigoto a esto que soy yo, digamos, o ser un perro, o ser un pájaro? Bien, entonces se empieza a dividir. Esa división genera, por ejemplo, capas. Bien, entonces ahí tendríamos una capa, es decir, se genera una capa y luego genera otra capa y luego se divide y genera otra capa. Y esas tres capas permiten el desarrollo completo de un organismo. Dentro de los animales triblásticos, porque esto lo voy a aclarar rápidamente, dentro de los animales triblásticos, ya que hay tres capas, nosotros los podemos agrupar en tres categorías, de acuerdo a si ese animal triblástico tiene o no, o sea, está presente en ese animal o está ausente en ese animal, una cavidad que está llena de líquido, ¿sí? Que se desarrolla en el mesodermo, en la capa intermedia, ¿bien? Que se denomina esa capa cavidad llena de líquido, se denomina celoma. Bien, celoma, ¿sí? Entonces, vuelvo a mi ejemplo anterior. Si yo dije, a ver, voy a agarrar otra cosa. Este es mi cigoto, ¿no es cierto? Una cajita. En una cajita, no tiene nada. Una cajita. Este es mi cigoto. Se divide, ¿sí? Genera el ectodermo. El endodermo, perdón, pegadito. Y luego viene el mesodermo. Vamos a agarrar otro papel, algo, no sé. Bueno, luego viene el mesodermo. Y en lugar de estar pegado, ¿sí? En lugar de estar así pegado, ese mesodermo genera un hueco. Un hueco. ¿Sí? No sé si pueden ver ahí. Un agujero. Una cavidad. Y esa cavidad está llena de líquido. Y esa cavidad corporal que tiene líquido se denomina celoma. ¿Sí? Entonces esos animales triblásticos se van a clasificar de acuerdo a si tienen o no el celoma. Tenemos acelomados, que A, el prefijo A es sin, entonces sin celoma. Bien, es decir, que no existe esta cavidad. Bien, ¿qué implica esto? Bien, el mesodermo, nosotros dijimos mesodermo, bien, bueno, no, las voy a complicar más, bien, pero entonces volvamos al acelomado, sin celoma, no tienen esta cavidad, bien. No hay otra cavidad en el cuerpo que no sea la cavidad digestiva. Nosotros, fíjense, tenemos muchas cavidades, ¿sí? Tenemos boca, tenemos la nariz, ¿sí? Tenemos otras cavidades, ¿bien? En los animales acelumados no hay más que la cavidad digestiva. El tubo ese digestivo es lo único que hay, la única cavidad. ¿Bien? Profe, ¿y el celoma se encuentra entre el mesodermo y el endodermo? Uh-huh. O puede estar
puede ser, digamos, miren la imagen. Sí, pero sí, casi siempre se desarrolla, o sea, se desarrolla ahí. Fíjense en la imagen que tiene en la esquina inferior derecha. En esa imagen ustedes pueden ver dónde está esa cavidad. ¿Ven el mesodermo? ¿Ven la cavidad que parece como dos así? Tiene dos redondeles así. Y en el interior el endodermo, perdón. Bien. Nosotros recién dijimos, animales acelomados no tienen celoma. Bien, no existe la cavidad, la única cavidad que existe es la cavidad gastrovascular, que se denomina, o sea, es la cavidad gástrica, ¿sí? Que serían, cuando estoy hablando de esto, estoy describiendo los animales que están en el extremo superior izquierdo. Esos serían los acelomados. Después tenemos los animales, ¿sí? Que tienen pseudoceloma o llamados pseudocelomados, ¿sí? Estos animales, los pseudocelomados, sí tienen, bien, la cavidad adicional entre el endodermo y el mesodermo, ¿sí? Pero no es considerado un verdadero celoma, sino que por eso se llama pseudocelomados. Está la cavidad, ¿sí? Pero no es igual que un celoma, entonces se le denomina pseudoceloma. Bien, porque carece esta cavidad de un tapiz epitelial, ¿sí? Que es característico de los animales que poseen celoma. ¿Bien? ¿Sí? ¿No? Profe, entonces se lo diferencia porque carece del tapiz epitelial. ¿Es así? Claro, claro, porque es así. Tenemos tres categorías. Dentro de los animales triblásticos dijimos tres categorías. Acelomado, pseudocelomado o celomado. O también se llaman eucelomados. ¿Sí? Tres características. Dijimos, acelomado, hay celoma. ¿Sí? En el pseudocelomado sí hay, pero es un falso celoma y el celomado tiene el celoma verdadero. Es decir, que entre la diferencia entre el pseudocelomado y el celomado es que ese pseudocelomado, su celoma, su cavidad, no tiene un tapiz epitelial. Versus el celomado, que sí tiene la cavidad llena de líquido, que se va a desarrollar dentro del mesodermo, ¿bien? ¿Sí? Que tiene ese tejido epitelial, ese tapiz epitelial característico. ¿Qué es ese tapiz epitelial característico? Dentro del celoma, ¿sí? Fíjense en la imagen, la inferior derecha, ¿sí? Dentro del celoma, ¿sí? Los órganos, fíjense, ustedes piensen, recuerden, si a partir de esos circulitos que nosotros estamos viendo ahí, se desarrolla un organismo entero, ¿bien? Entonces, dentro del celoma, ¿sí? El tracto digestivo y otros órganos están suspendidos, ¿bien? Suspendidos. ¿Cómo? Mediante capas de mesodermo. Es decir, el mesodermo sostiene esos órganos que están suspendidos en el interior. ¿Bien? Esas capas dobles se denominan mesenterios. ¿Sí? Cuando hablamos de celomados, ¿qué animales estamos hablando? Los moluscos y todos los animales complejos. O sea, como dije, los perros, los gatos, las vacas, los caballos, las cabras, no sé, todos los animales complejos. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Qué pasó? Profe, yo tengo una duda en la imagen A, porque dice Sí. mesoglea. ¿Qué es eso? A ver. Espérate que la mire bien, a ver. Bien. ¿Qué es la mesoglea? ¿Sí? La mesoglea
A ver cómo se los explico para que no me puteen tanto. Bien. La mesoglea es un tejido. A ver, ¿cómo les puedo explicar esto? La mesoglea es un tejido, ¿sí? Que tienen, por ejemplo, las medusas, ¿sí? Que funciona como, o sea, cuando ese embrión se desarrolle, cuando ese estado embrionario se desarrolle, va a funcionar como una especie de esqueleto. No es cualquier esqueleto, o sea, no es un esqueleto óseo como el que nosotros conocemos en nuestra anatomía, sino que es un esqueleto a base de agua. Entonces se llama esqueleto hidrostático. Bien. Es un poco complejo, yo lo sé. Pero eso es la mesoglea. ¿Sí? Es un tejido especial que va a funcionar como esqueleto hidrostático. ¿Sí? Entonces, profe, en el A, que es sin celoma, nada más va a tener el ectodermo y el endodermo. El mesodermo no tiene, o sea, carece. ¿Es así? Claro, no está el mesodermo propiamente porque no está desarrollado propiamente, pero existe la mesoglea, ¿sí? Y va a ser luego esa estructura que yo te mencionaba. Como que lo reemplaza, se podría decir, en vez de mesodermo está la mesoglea. Claro, sí, algo así, sí. Lo más apropiado es decir que los animales que poseen esto, o sea, aquellos animales que tienen mesoglea, son animales menos evolucionados. Bien, aquellos animales que tienen el mesodermo implica que evolucionaron a tener mesodermo, en vez de que se diferencian o que la reemplaza, digamos, porque digamos, evolutivamente no es correcto decir eso, pero digamos, para que ustedes lo comprendan, sí lo pueden decir. Bien. Sí, ahora sí, profe. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda antes que pasemos de esto? Bien, sigo. Bien, ¿estamos viendo entonces el mosquito? Sí. Bien, entonces, otra característica que es común de los animales bilaterales es algo que se denomina segmentación o metamería, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que divide, o sea, que el cuerpo de ese organismo está dividido en módulos o en segmentos que se pueden repetir, ¿bien? En algunos casos, ¿sí? La segmentación es totalmente evidente. Piensen ustedes en una lombriz, las lombrices comunes y silvestres que vemos en la Tierra, ¿sí? Es totalmente evidente, es decir, nosotros vemos porciones, segmentación, ¿sí? En módulos o segmentos, ¿bien? En otras especies, o sea, en otros organismos, en otros animales, se ha visto modificada esa segmentación, esos módulos. Entonces, esa modificación de los segmentos, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Que varios segmentos se fusionan, ¿sí? Ese proceso nosotros lo conocemos como tagmosis con G. Bien, entonces ese, mediante la fusión de los segmentos por un proceso evolutivo, ¿sí? Esa tagmosis permite que nosotros diferenciemos el cuerpo, o sea, en el cuerpo podamos diferenciar diferentes regiones. ¿Cuáles son esas regiones? Que yo las he subrayado con negro acá en el Power. Tenemos la región cabeza,
¿sí? O región cefálica, el tórax o región torácica y el abdomen. Bien, por eso les he puesto el mosquito, porque en el mosquito se recontranota. ¿Sí? Ustedes tienen la cabeza, una región cefálica, ¿sí? Porque como dije, no todos tienen esto, si digo la cabeza de un perro, no todos tienen la misma. Tenemos una región, ¿sí? Cabeza, tórax y abdomen. ¿Bien? Eso es lo que nosotros conocemos como tagmas. Cada región, la región cabeza se llama tagma. Tagma, cabeza. El tagma, abdomen, ¿sí? El tagma del tórax. Son las diferentes porciones. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Piensen Sí, en una profe. hormiga. Sí, piensen en una hormiga. Son ejemplos así como muy claros de los tagmas. Bien. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo? Profe, ¿eso nada más es en los insectos? Los tagmas, sí, en los insectos. Perdón por mi perra gritando en el fondo que está contenta. Entonces, perdón, pensé que se escucha. Bien, eso sucede en los insectos. Bien, esas tres regiones. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. Sí, se entendió. Bien. ¿Alguna otra duda? De mi parte no, profe. Bueno. Bien, vamos a continuar entonces. Cualquier cosa me avisan y volvemos, no hay problema, pero continuemos. Bien. Ya explicamos esto, los acelomados, bien, de acuerdo a esa cavidad corporal, ¿sí? Yo se lo he puesto acá, pero ya se los había explicado. Triblásticos, dijimos, acelomados, pseudocelomados y celomados. Bien, ahora, ay, no se ve ahí. Acá, bien, vamos a empezar con las categorías, o sea, los diferentes grupetes que nosotros vamos a estudiar. ¿Sí? Fíjense esto. No se ve, pero yo arriba le puse cinceloma. Bien, entonces hablamos acelomados. Bien, dentro de los acelomados nosotros vamos a estudiar el filum platelmintos, ¿sí? Que son gusanos planos. Dentro de ese filum tenemos dos clases, la clase trematodes y la clase cestodes. Y esas son las dos cosas, o sea, ¿por qué les he puesto esta diapositiva? Porque ustedes también lo tienen, pero quiero que ustedes se ubiquen dónde nos vamos a ir parando a medida que vamos avanzando. Entonces, vamos a estudiar los acelomados. Sí, perfecto. Dentro de los acelomados, esto es lo que vamos a estudiar. Platelminto, trematodes y cestodes. Nada más. ¿Sí? Por eso está ahí. A partir de ahí voy desarrollando. Bien. Entonces arranquemos con los platelmintos. ¿Sí? Dijimos acelomados. Filum, ojo aténtico en la clasificación, filum platelmintos. Bien. En este filum, nosotros estamos hablando de algunas cualidades. Siempre que hablemos de un filum, vamos a ir describiendo algunas cualidades generales que aplican a todos los otros organismos que deben existir en este filum, ¿sí? Pero nosotros vamos a estudiar unos poquitos. Bien, en el filum platelmintos nosotros encontramos una cavidad digestiva, ¿sí? Con una abertura. Ustedes piensen en nuestra cavidad digestiva. Nosotros tenemos la abertura de la boca y además tenemos digamos, una segunda abertura que es el ano, ¿sí? Estos animales no tienen, ¿bien? Hay una única cavidad digestiva con una única abertura, que es una boca. No necesariamente es una boca, porque así como no todos los animales tienen cabeza, no todos los animales tienen boca así como tenemos nosotros, boca, dientes, lengua, etcétera, mucosa, etcétera. No. Bien, pero le vamos a llamar boca, ¿sí?
Los cuerpos de estos animales en general son macizos, ¿sí? No tienen sistema, no hay sistema circulatorio acá. Bien. La respiración es únicamente por difusión. ¿Sí? Respiración por difusión. Fíjense que les dice que hay cefalización acá. Bien. Fíjense que les dice eso, ¿sí? Respiración, perdón. ¿Cómo les puse? La cefalización, ¿sí? En la cefalización, bien, nosotros estamos hablando de que, fíjense que acá les dice rudimentaria, únicamente concentración de órganos sensoriales. Ojo ahí, ¿sí? Donde hay un sistema nervioso simple, donde hay unos ganglios en la región anterior, y en vez de todo un sistema nervioso hay únicamente dos cordones nerviosos longitudinales, es decir, longitudinales, porque si estamos hablando de gusanos planos en general, en este filum, vamos a ver este tipo de organismos, ¿sí? Entonces, un nervioso longitudinal sería este sentido, ¿bien? Fíjense que les hace mención a la excreción en protonefridios y células que se llaman células flamígeras. Les quería aclarar otra cosa. Bien, una cosita más, primero que nada. Les pongo en una parte, les digo, respiración por difusión. Nadie me preguntó qué era la respiración por difusión. ¿Qué es ya? ¿Alguien se imagina? Yo le iba a preguntar, profe, pero quería que terminara para no interrumpirla. Igual que macizo, no sé a qué se refiere. ¿Qué es un cuerpo compacto? No es un cuerpo, digamos, como el nuestro, que tenemos partes blandas y partes más rígidas. Es un cuerpo compacto. Pensá en un gusano, ¿sí? Compacto. Voy a lo de la respiración por difusión. La respiración por difusión va a implicar intercambio gaseoso directo entre el medio ambiente y las células de ese organismo. Y esto parece por ahí medio absurdo. Nosotros decimos, bueno, sí, es como todos respiramos. No. Bien. Ustedes piensen en nuestro sistema respiratorio. Sumamente complejo y desarrollado, ¿sí? Nosotros tenemos un montón de vías y poros y porosidades y los alveolos y un montón de porciones que permiten que ese aire que nosotros respiramos no llegue así, ¿sí? Estamos intentando a través de un montón de sitios limpiar ese oxígeno, ese aire que consumimos y tomar únicamente lo que nos es útil, que sería el oxígeno, ¿sí? En este caso no, estamos hablando de difusión, ¿sí? Es decir, intercambio de gases directo entre el medio, ¿sí? Y las células. ¿Bien? ¿Se entendió esa parte? No, profe, ¿la puede volver a explicar? Sí. A ver. Vos pensá en tu sistema respiratorio. Mírate vos, ¿sí? Vos tenés una nariz, ¿sí? Las narices tienen pelos, ¿sí? Y luego tenemos un tracto largo hacia el interior de nuestros pulmones, que tenemos estos órganos diferenciados para la respiración, que tienen en su interior muchas ramificaciones, son como esponjas los pulmones, ¿sí? Entonces tienen muchos agujeritos que permiten el intercambio gaseoso a un nivel totalmente fino y exquisito, es decir, no va a intercambiar gases con cualquier cosa, ¿sí? En cambio, cuando nosotros hablamos de la respiración por difusión, estamos hablando de que a través de las membranas celulares va a haber intercambio de gases, ¿sí? Ustedes pensemos que sabemos de permeabilidad celular. Bien. Los gases, ¿sí? Las moléculas pequeñas, como el oxígeno, el dióxido de carbono, se atraviesan la membrana plasmática.
Bien, entonces a través de las membranas plasmáticas va a ser la difusión. Pensemos lo que aprendimos de permeabilidad celular. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí ya lo puedo relacionar. ¿Ahora sí? Sí, sí, Bien. sí. Ahí va mejor. Bien, bien. Bien. Ahora, vamos con lo de la excreción. Vamos con lo de la excreción, ¿sí? Bien. Nos dice acá que tenemos, o sea, este filum tiene excreción por protonefridios, ¿sí? Que son producidos por células flamígeras o células en flama. Bien, ahora, ¿qué es una célula flamígera? Bien. En animales invertebrados, ¿sí? Quizás esta clasificación no es tan importante para ustedes porque ustedes invertebrados no van a estudiar. Bien, nosotros tenemos el sistema excretor. Lo que pasa es que todavía no sabemos qué es el sistema excretor porque no lo hemos estudiado, pero vamos a hacer como una mención así nada más. Bien. Una célula flamígera es una célula hueca que está justamente, como dije, en el sistema excretor, ¿sí? Esta célula se denomina flamígera porque tiene una forma peculiar, ¿sí? Yo les tendría que haber puesto una célula flamígera acá, pero parece una hoja así, ¿vieron? Un dibujo. Obviamente que no es, miren, yo nomás me haría estas cosas. Es decir, que tendría más o menos esta forma. No sé si lo pueden ver. Ah, profe, yo no la veo. ¿Se ve? ¿Se ve ahí? Es horrible No, mi no me dibujo, pero aparece, mal. no me aparece su camarita prendida. Maldición. Bueno, es como si fuera, por ejemplo, vos imaginate Puede ser tu como mano. una patita, una manito, Claro, es algo como si así. fuera una patita. Obviamente no es así literal, bien, pero tiene una forma así como con lóbulos, y eso se llama célula flamígera, bien. Esa célula flamígera, bien, es una célula excretora especializada, ¿sí? Ahora, ¿qué son los protonefridios? Bien, los protonefridios son una forma de nefridios, que son unos tubos que están sumamente ramificados que permiten la excreción, es decir, la eliminación de sustancias. O sea, si ustedes hablan de sistema excretor, van a hablar de la orina, por ejemplo. Bien, no todos los animales tienen riñones, tienen elementos que permitan el desarrollo de la orina, que es un mecanismo súper intrincado, bien, sino que algunos organismos tienen esto, que son protonefridios, que es un tubo ramificado que permite la excreción, nada más que eso, ¿sí? Y ese tubo ramificado surge de una célula que se llama célula flamígera, ¿sí? ¿Más o menos? Sí, profe, yo lo que más, o sea, no entiendo lo que hice en cabeza rudimentaria, puede ser, encefalización. Claro, claro. Eh, Porque quiere, a ver si te muestro una imagen. Mira, avísame si puedes ver la pantalla. sí, sí, se ve. Bueno, fíjate. En la porción, viste que hay una porción que es como, parece una puntita. Sí, Bien. Esa porción es la cabeza. Bien, es la zona donde está la cefalización. No hay una cabeza, o sea, cabeza, cuello, sostenida por la columna, qué sé yo, un montón de órganos y músculos. No, no, no existe eso. Sino que hay una zona donde se produjo la cefalización y como acá se nota, hay una protuberancia, digamos, que pareciera una cabeza, vamos a decir que eso es una cabeza, pero rudimentaria, es decir, básica.
vos pensás, si vos decís, bueno, una casa rudimentaria y capaz que en vez de tener agua corriente, o sea, no tenés agua corriente o no tenés agua caliente, tenés que usar gas de garrafa y qué sé yo, esas cosas que hacen que una casa sea rudimentaria, básica. Bueno, acá vos en realidad esto es una cabeza rudimentaria, ¿bien? No tenés ojos, no hay nariz, no hay boca, ¿sí? No están esos elementos propios, sino que hay una zona donde probablemente está la abertura que vamos a llamar boca, que no es una boca verdadera, o sea, no tenemos lengua, dientes, etcétera, músculos, ¿bien? Por Ah, eso es bien. rudimentaria. ¿Se entendió? Sí, sí, ahí lo entendí mejor. Bien, bien. Profe, ¿Alguien ¿se tiene puede alguna decir, otra duda? perdón, se puede decir que esa Dale. parte, esa zona funciona como cabeza, por así decirlo, es donde se acumula todo, Claro, no sé, para relacionarlo, porque ahora sí ya lo estoy entendiendo. claro, va a ser esa, o sea, nosotros tenemos una cabeza evolucionada, entonces tenemos órganos sensoriales separados, inclusive tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos boca, lengua, dientes, ¿sí? Tenemos, bueno, pelo, etcétera, bien, músculos, el cerebro, todo protegido, mucho, una protección ósea muy importante. Entonces, ustedes piensen que ahí eso no está, pero hace las funciones de lo que en realidad sería una cabeza, ¿sí? Permite la detección del alimento, ¿sí? Permite, digamos, la percepción de hacia dónde es que va a ir ese organismo, ¿bien? El decir, bueno, cuándo hay que comer, cuándo hay que moverse, ¿sí? El generar un desplazamiento en pos de la alimentación, eso ya es un montón. Entonces eso lo genera esa cabeza rudimentaria. ¿Bien? Sí, profe, ahora sí se entendió. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, esto ustedes van a continuar con la profe Dani, si yo mal no... No, vamos para atrás. Para atrás. Bien, si mal no recuerdo, esto después van a continuar con la profe Dani. Por hoy hemos llegado hasta acá. ¿Sí? Sé que es muchísima información, porque son muchísimos términos que desconocemos, pero no es tan... Después lo que sigue ya es mucho más fácil. Bien. Bien, gente. Nos Profe, despedimos entonces.